¿Querés más rendimiento en tu campo? Te ayudamos a agrandar el equipo. Para crecer, actualizarte o empezar un nuevo negocio, en CLAS te acompañamos siempre. CLAS, estamos ahí, con vos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esto que es Mitos y Realidades del Campo Argentino. Estamos en vivo en Chacra Televisión, como siempre, invitando a quienes son personalidades del sector agroindustrial. ¿Y por qué decimos personalidades? Porque son aquellos invitados que pueden ayudarnos a comprender nuestra realidad cotidiana, trátese desde el punto de vista industrial, productivo o desde el punto de vista del propio consumidor. Tenemos el gusto de que hoy nos esté acompañando en nuestros estudios el ingeniero agrónomo José Aulicino, es profesor de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, de la Cátedra de Comercialización de la Producción Agropecuaria, Calidad e Inocuidad Agroalimentaria. Gracias por estar en primer lugar. Muchas gracias, Karina, por la invitación. Al contrario, pero quiero comenzar esta charla en este programa en el que vamos a intentar abordar distintos temas que tengan que ver desde la producción hasta el consumidor y el que llamamos mitos y realidades, porque el vínculo entre el productor y el consumidor está plagado de mitos. Lo estamos viendo en los últimos tiempos a partir de los diálogos que tenemos con gente como vos que sabe mucho del tema. Hay una diplomatura que es una diplomatura en gestión comercial de la empresa Frutihortícola, que se lleva adelante en el mercado central, del cual nosotros hemos estado dando información a lo largo del año pasado a través de Horacio Esteban, hemos estado cuando se realizó la primera colación, también conversando con vos. ¿A qué apunta? A veces uno dice que tiene sueños y tener ya hoy la segunda cohorte de la diplomatura en gestión de la empresa Frutihortícola creo que es un logro tanto de las nuevas autoridades del mercado central como una necesidad que tiene el sector frutihortícola. El sector frutihortícola es uno de los sectores, vamos a una palabra dura, olvidados con respecto a los estudios, ¿sí? Para nosotros es solamente una materia, pero atrás del sector frutihortícola hay muchísima gente que vive, que comercializa, que está todos los días en nuestra mesa a través de la comercialización. En pos de esto, sabemos que era una asignatura pendiente poder analizar qué es lo que sucede en la cadena frutihortícola, compleja per se, con mucha gente olvidada, con una quizás hasta mala fama de pertenecer a sectores como los mercados, a veces hasta oscuros. Entonces, las autoridades junto con la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, con nuestra facultad, hemos decidido tener en cuenta el análisis de qué es lo que está sucediendo para formar a la gente del sector y romper con esas creencias, con esos mitos y ponerlos en la realidad compleja, pero que es lo que intentamos abordar. Ahora bien, hace algunos días nada más pasaron por aquí algunos funcionarios del Ministerio de Agroindustria que daban cuenta de la importancia que tiene el consumo, vamos ahora a la cuestión alimentaria, de frutas y hortalizas y en particular en lo que hace a este rubro, lo bajo que estamos, debajo de lo que indica la Organización Mundial de la Salud. Y de allí se desprendió otro tema que tiene que ver con el conocimiento del productor y del consumidor acerca de ¿cuándo una fruta o una hortaliza puede ser consumida más allá del aspecto? Correcto, Karina. Creo que hoy es otro día de plétora porque tocar el tema del consumidor para nosotros los ingenieros agrónomos, que normalmente vemos el sector productivo y no vemos quién es el que pone el dinero para poder comprarlo. Hace casi 30 años que trabajo en el sector de consumo y especialmente en los perfiles del consumidor. Hoy la frutihorticultura se encuentra en un grave problema. Normalmente se toma el mercado como un solo mercado, cuando sabemos que hay como mínimo dos mercados emergentes. Uno, el tradicional, mayoritario, de productos comoditizados, que está tendiendo fuertemente a la baja, con bajo valor agregado. Y otro emergente, que está creciendo con productos diferenciados, con alto poder de valor agregado, casi de nicho, que está en crecimiento. Cuando trabajamos sobre el consumo de las frutas y hortalizas, tenemos que decir que si bien la línea de tendencia está a la baja, tema que hemos
trabajado junto con el INTA y la facultad, la Fundación Argeninta, a través del Instituto UNIR en Argeninta. Si bien está a la baja, hemos tomado en cuenta que no todos los comportamientos son los mismos. Por ejemplo, siempre vamos a tener algunas hortalizas especialmente que están siendo abandonadas y otras que están en total crecimiento. Cuando hablamos del total crecimiento podemos marcar 2 estrellas, la lechuga, el tomate, la zanahoria. Cuando estamos aquellos que están en caída, son aquellos que nos implican un arduo trabajo para poder llevarlo a la boca. El análisis de estos consumos es lo que tenemos que empezar a realizar, pero no desde el punto de vista solamente cuantitativo. Normalmente en las áreas de dirección, en los ministerios, siempre se habla sobre consumos per cápita. Y los consumos per cápita, Karina, son consumos aparentes, porque no sabemos quién los lleva a la boca. Debemos dar un paso más allá para saber cuál es la problemática que tiene cada una de estas frutas y hortalizas para poder desarrollarlas, para poder establecer cuáles son los mitos. Por ejemplo, allá por el año 95 tuve mi primer curso en la Universidad de Zaragoza sobre frutas y hortalizas y me recuerdo que nos llevaron a un lugar donde embolsaban papas, pero ellos seleccionaban las papas que son para freír de las papas que son para puré. Quiere decir que el ama de casa moderna, que cada vez sabe menos, pero tampoco se preocupa por saber, tiene que estar resuelto si es para hacer frito o si es para hacerlo puré. Entonces, a veces con un poco de información es donde podemos solucionar los temas, pero tenemos que llegar al consumidor, a los mitos, a las realidades, lo que tienen la creencia, por qué funcionan por ahí los productos de cuarta gama, aquellas ensaladas que ya vienen preparadas, mínimamente procesados, que aunque más cara, solucionan una problemática culinaria de quien lo va a comer. Entonces, poder estudiar, seguir haciendo zapallos de 20 kilos, cuando la gente cada vez quiere un zapallo más chico, hacer sandías de 15 kilos, cuando la gente quiere cada vez sandías sin semillas, que sean pequeñas, y cada unidad personal es todo un desafío. Es por eso que tenemos que estar desarrollando, y parte de la diplomatura aborda estas temáticas, para poder encontrar cuál es la solución que tenemos que llevarle al consumidor desde el sector productivo. Otro mito, los productores frutícolas en la Argentina en general, sobre todo los hortícolas, no están registrados, son muy pequeños productores, no han incorporado tecnología y a la hora de la comercialización generalmente van hacia un gran mercado donde su atomización no les permite discutir el precio. ¿Esto es efectivamente así? Quizás lo que debemos plantear, y parte de estos cambios, es que creo que Argentina se ha dado cuenta que si seguimos haciendo lo mismo, tendremos los mismos resultados. Sin ningún lugar a duda, hoy tendríamos que plantear, aunque sea una pequeña diferencia semántica, entre el productor y el empresario. Parte de la diplomatura, parte de nuestro trabajo es sacar al productor que solamente se orienta en la producción y se desprende de su producción la puerta de la chacra, a decir que es un empresario. Pero para poder comprender tenemos que abordar, tenemos que gestionar, tenemos que entender cómo es el complejo sistema. Sabemos que existen muchos productores pequeños, pero deben integrarse. El cooperativismo es un tema muy en boga que tenemos que solucionar, que no funciona en Argentina cuando sí funciona en el mundo, y poder integrar la cadena hacia adelante. Por supuesto que los márgenes entre el productor y el consumidor pueden ser amplios, pero también que los costos implícitos nos producen una descompetencia. Para que tengamos en cuenta, quizás hoy la persona que me ayuda a bajar el bulto que estamos entrando tiene un mayor margen que el productor, y esto no corresponde. Este análisis, este abordaje, lo debemos realizar, porque diagnóstico tenemos un montón. Lo que intentamos ayudar es cómo poner a punto técnicas, estrategias para poder solucionar esto. Entonces, parte de esto es lo que tenemos que plantear. ¿Por qué comemos tan poco? Porque la Organización Mundial de Comercio habla de o las 5 porciones al día o los 440 gramos de frutas y hortalizas al día, y por trabajos que he hecho yo personalmente en personas de alto poder adquisitivo, esto llega a 105, 110 gramos por día.
¿Qué es lo que sucede? Hoy entendemos que las frutas y hortalizas no son una solución para poder llevarlos a la mesa. Por ejemplo, sabemos que en la industria cárnica tenemos productos que quizás no tienen tan buena fama, como pueden ser los bifes a la hamburguesa, sí, que tienen hasta el 20%, de acuerdo al Código Alimentario Argentino, de grasa. Pero vendemos 40 millones de hamburguesas por mes. ¿Qué es lo que está sucediendo? Es una solución gastronómica. Cuando dejo a mi hijo en casa o cuando estoy apurado, una hamburguesa, aunque su mito y su realidad sean disonantes, podemos entender que tenemos una solución, algo congelado. ¿Están esas soluciones en las frutas y hortalizas? ¿Podemos darle a nuestros hijos una fruta para que se lleve en la lonchera a su colegio? ¿Queda tranquilo nuestro hijo cuando le damos una mandarina que todavía le deja olor y quizás le hacen bullying en el colegio? Todo eso tenemos que solucionarlo, pero desde un abordaje no desde la producción, sino de la vista del consumidor. En este momento estamos trabajando en la universidad sobre lo que es el despliegue de la función calidad. Y lo primero que nos pide la fórmula es entender qué es lo que quiere el consumidor, escuchar la voz del consumidor, qué es lo que estamos planteando en este momento, qué es lo que necesita, lo que desea, lo que entiende que debe consumir. Y es ahí donde el consumo y la comunicación se juntan, porque también es cierto que muchos mitos crecen porque el productor o la asociación de productores no comunica como corresponde. A esas frutas y hortalizas las llamamos mudas. Hace algunos días hubo aquí también, en ese mismo sillón, estuvo quien tiene a cargo la dirección vinculada con el trabajo por la pérdida y desperdicio de alimentos, desde el campo hasta llegar a la góndola del supermercado. Y en el caso de frutas y hortalizas era el más emblemático porque es donde más pérdidas hay. Entonces puntualizaban, en este caso desde un organismo oficial, no es tanto que debemos incrementar la producción como consumir lo que hemos producido y orientar la producción, que se da de la mano con lo que acabas de puntualizar. Es que, Karina, pareciera ser que quizás las personas que se sientan en los sillones para gestionar entienden que deben repetir la fórmula de siempre, aumentar la producción. Desde lo económico, aumentar la producción es profundizar el caos en el cual encontramos. ¿Por qué? Porque el sistema está sobrealimentado. Quiere decir que el excedente de producción de un mismo producto, sin orientación, sin tener en cuenta los nichos y la demanda, hace que los precios caigan tremendamente. Entonces, lo que sí debemos realizar es mejorar la información que recibe el productor, orientarlos en qué se debe producir y a su vez reducir los temas de las pérdidas y los desperdicios. Solamente voy a tratar de integrar algunos análisis que ha hecho la gente de calidad en el mercado central. Y han hecho un análisis donde cada cada comercializador pierde aproximadamente o tira aproximadamente entre unos 4.000 a unos 5.000 pesos por día de producto porque no tiene la calidad comercial. Esto quiere decir que se pueden ingerir, pero no tiene la calidad comercial. Esto quiere decir que si yo tengo 200 y pico días de funcionamiento, se está dejando de percibir por operador casi 1 millón de pesos. Esto alguien lo paga. Desde el punto de vista del productor, este producto que está en disponibilidad en cualquier mercado ha tenido el tema de la semilla, el trabajo, la esperanza del productor, más los costos de transacción, más los costos de logística, que luego son cero. Del punto de vista del consumidor, tarde o temprano esta pérdida la debe abonar. Hay trabajos como son la gente de la Universidad de Rosario, donde han tomado en cuenta la pérdida en productos de lechuga y en días de temperatura alta casi del 50%. Entonces, esto es un tema de manejo, de frío, de cortar, de estrategias. La pérdida argentina es muy fuerte y cuando hablamos de muy fuerte le tenemos que poner un punto que corresponde a lo antiético. Porque cuando tenemos un 30 y pico % de personas que no pueden comer lo que corresponde, estar tirando un 50% de lechuga
realmente es antiético. Entonces, esto es lo que tenemos que analizar. En el marco de la diplomatura, cuando hablan de la gestión comercial de la empresa frutihortícola, ¿refieren en particular a la comercialización desde el productor hacia el consumidor o refieren, por otra parte, al agregado de valor que puede hacérsele a determinado producto o a determinados productos para finalmente llegar al consumidor o a los centros de venta? Los abordajes son múltiples, porque si analizásemos solamente un segmento no estaríamos viendo. Siempre planteamos que no hacemos análisis reduccionista, sino hacemos análisis sistémicos. Tenemos que intentar que el productor comprenda, que comprenda al operador, que comprenda al consumidor y empezar a analizar dónde se está la pérdida. Es por eso que, por ejemplo, para esta corte hemos desarrollado, junto con la gente del Mercado Central, un módulo de estrategias de conservación. Porque el mismo operador del mercado o de los mercados tienen problemas en conocer cómo se utiliza el frío, cómo se evaporan los gases, qué pasa con el etileno, qué pasa con la respiración. Entendamos que no son bultos de mercadería, son elementos vivos que comercializamos. También tenemos que entender qué es lo que hace nuestro consumidor adentro de casa. Entonces, cuando empezamos a preguntar, dice, ¿qué es lo que se pone en la heladera? ¿Las manzanas se ponen en la heladera? ¿Se ponen las bananas? ¿Qué es lo que sucede? Y nos encontramos con mitos, creencias, cosas con verdades y cosas que no, que también debemos comunicarle. Parte de eso es parte de la reducción de estas pérdidas y estos desperdicios. Antes de ir a la pausa, si pudiera hacer una evaluación, ¿qué porcentaje, qué nivel de tecnología tiene aplicado hoy la producción de frutas y hortalizas en la Argentina? Sé que es muy diversa, porque podemos hablar de las peras y las manzanas en el sur, que es muy diferente a lo que puede hacer un horticultor en el cordón del Gran Buenos Aires o en Rosario, pero en términos generales, o si se puede segmentar. Sí, tenemos un universo muy heterogéneo. Como hay dos mercados, también entendemos que hay varias tipologías de productores. Lamentablemente tenemos algunos productores con muy poca orientación. El caso paradigmático que planteamos es siempre el mismo, el de la manzana. ¿Por qué no hay una reforma varietal? ¿Cómo se debe orientar al productor? ¿Cuál es el rol del Estado y de las cámaras? Y hay productores y hay que le van muy, muy bien. Parte de la diplomatura siempre tenemos 10 horas para escuchar casos exitosos. Aquellas personas que hacen bien las cosas y ven que se es posible ser rentable en todo esto. Entonces, siempre es posible. Por supuesto, muchas veces el productor es muy competitivo dentro de su chacra y cuando sale es muy descompetitivo porque hay costos ocultos que tiene que afrontar, como el tema de la logística, por ejemplo. Vamos a hacer una pausa. ¿Cómo no? ¿Te quedás con nosotros? Por favor. Seguimos en esto que es mitos y realidades del campo argentino. Estamos en vivo por Chacra Televisión, ya volvemos. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. ¿Querés más rendimiento en tu campo? Te ayudamos a agrandar el equipo. Para crecer, actualizarte o empezar un nuevo negocio, en CLAS te acompañamos siempre. CLAS, estamos ahí, con vos. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos.
Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. ¿Querés más rendimiento en tu campo? Te ayudamos a agrandar el equipo. Para crecer, actualizarte o empezar un nuevo negocio, en CLAS te acompañamos siempre. CLAS, estamos ahí, con vos. Continuamos conversando con el ingeniero José María Ulicino y con él estamos hablando de los mitos y realidades del campo argentino. Hablábamos de las frutas y de las hortalizas y ahora vamos a hablar de algunos otros mitos que vamos a intentar que él nos ayude a comprender. Gracias una vez más por estar. Muchas gracias por la invitación, Karina. Voy a plantearte algunas cuestiones que son habituales escuchar en una mesa, en el colectivo, en un pasillo. La verdad es que yo huevos no consumo por esto de que tiene tanto colesterol, es muy dañino para la salud. Y por el otro lado escucho, es el alimento que tiene mejor envase en la historia. Parte de la no presencia del sector agropecuario, especialmente en el área de la comunicación, muchas veces seguimos con el estereotipo que entendemos que el producto se vende por ser en sí mismo. Pero hay una era del marketing, nuestros productos naturales deben ser comunicados con estrategias de comunicación y técnicas de marketing, tal cual cualquier otro producto industrial. Con respecto a los huevos, yo recuerdo en una revista que dirigía del Centro de Estudios del Sistema Alimentario, gente del CIN que trabajaba sobre los alimentos, especialmente en el huevo, y desmistificaba aquello que planteamos sobre los malos conceptos del huevo. Yo pertenezco al siglo pasado, y en el siglo pasado si vos querías morirte tenías que comer huevo frito en aceite de oliva. Sí. Y hoy sabemos que todo eso es bueno. El huevo viene en su envase original, por supuesto todo tiene que ver con la cantidad. Me puedo morir tomando agua, si me tomo 5 litros seguramente voy a tener un desbalance catiónico en mi cuerpo y tomando agua que es muy buena. Exactamente lo mismo con el huevo. Hemos publicado algunos trabajos, no trabajamos nosotros sobre el aspecto nutricional, donde se desmitifica, creo que la nutricionista era Romina Sayar, para desmitificar qué es lo que pasa con el huevo y el colesterol. Nuestro cuerpo necesita grasas, porque tenemos que comer grasas. ¿Qué ocurre en el caso, por ejemplo, de los pollos? Hemos hablado una cantidad enorme de veces con Roberto Domenech, del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas, quien puntualizó con qué fuerza en alguna oportunidad de una campaña, que en ese caso procedía de Brasil, logró colocar en el común de la gente que los pollos tienen hormonas. En los últimos años ha crecido fuertemente por una cuestión económica, el consumo de carne aviar. Sin embargo, si a la gente se le pregunta, ¿el pollo tiene hormonas? La respuesta habitualmente es, creo que sí. Te puedo contestar con dos cosas, Karina. Lo primero, que es una técnica que es una especialidad que estoy desarrollando. El año pasado dimos el primer curso latinoamericano en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, sobre marketing aplicado a los productos avícolas. Especialmente porque también es un agujero negro, que es lo que la gente piensa. Y te puedo responder que algunos resultados sobre un trabajo de investigación desarrollado sobre médicos, que se le preguntaba sobre si le recomendaría a sus pacientes comer pollo. Cercano a un 80% le decía que sí, y un 20% le decía que no. Cuando se le preguntaba el por qué no, los médicos, preguntándole a los médicos, hablaban por el contenido de hormonas. Sabemos hoy que esto ya está una discusión técnicamente perimida, pero tengamos en cuenta que si los médicos como propaladores
de la salud aún tienen un discurso equivocado, es porque no hemos comunicado las ventajas que tiene el consumo de pollos y de huevos. Entonces, esto es lo que nosotros planteamos, romper con los mitos, romper con las creencias y estar con lo que es la ciencia. Entonces, cuando en los trabajos, en los alimentos, empezamos a ver que el mito supera la realidad, estamos frente a un problema. Algunas cosas de la historia comentan que nosotros como americanos hemos brindado muchos elementos que a la vieja Europa lo han salvado de muchísimas hambrunas. Especialmente la papa, el maíz y también el tomate. Cuando los conquistadores, entre comillas, hoy una palabra que no deberíamos utilizar, se llevan el tomate por aquí, había prohibición de su consumo. La Iglesia prohibía el consumo porque se pensaba que un fruto tan rojo no podía ser bueno y que podía ser malicioso. Mientras que la papa era cultivada en los jardines del rey solamente por el color violáceo azulino que tiene su flor, no teniendo en cuenta que por debajo estaba todo este producto habría que preguntarle a Irlanda cómo los ha salvado de sus hambrunas. Entonces creo que este es el llamado de reflexión, Karina. A través de la comunicación, a través de los medios masivos, el sector debe estar presente comunicando las verdades científicas para romper los mitos. Si no, aparecen las teorías de las conspiraciones. Hace muy poco has estado investigando respecto justamente de las propiedades del cerdo y bueno, también es una carne que ha crecido fuertemente en lo que es el consumo en los últimos años, complementando con la vacuna y la aviar, y nos lleva ya casi a los 90 kilogramos per cápita, con un término que a vos no te gusta, promedio ponderado a lo largo del año por Argentina. Estamos trabajando para presentar un próximo Congreso de la Asociación Argentina de Producción Animal todo lo que la gente piensa de estos mitos y creencias con respecto al cerdo. Pero el cerdo realmente, por su capacidad de conversión, por su capacidad de la alimentación, es un actor principal dentro de la canasta alimentaria argentina y debe desarrollarse aún más. Hemos trabajado sobre unas encuestas cualitativas procesados sobre datos no estructurados a través de un software muy específico que nos permite clasificar qué es lo que la gente dice. Y acabo de determinar qué es lo que sucede con respecto a las frecuencias de las palabras en el discurso, algo bastante novedoso para un agrónomo que normalmente es muy cuantitivista. Y aparece que dentro de los atributos negativos, el concepto de grasoso, de colesterol, aparecen como muy fuerte. Este mito está porque no hemos comunicado lo que corresponde. Dentro de los atributos positivos se plantea, también de los negativos aparecen los sistemas de producción, que todavía queda en la recidiva mental todo el tema de los viejos sistemas de producción con alimentos de no muy buena calidad. Dentro de lo positivo, hoy mucha gente habla de la baja grasa, fíjate qué discordantes son los discursos, de la baja grasa que tiene, de que se puede sacar, de la multiplicidad culinaria que nos permite el cerdo, de lo económico que se plantea el cerdo con respecto a la carne vacuna y de su calidad nutricional. Entonces, sin ningún lugar a duda, coexisten dos discursos, uno basado en los mitos y otro en la realidad. Lo que sí debemos llamar al sector para que pueda potencializar el discurso positivo para romper con los mitos. Los mitos siempre crecerán en la medida que tenemos ignorancia con respecto al producto. Otro mito que claramente ha quedado casi desbancado en los últimos tiempos, porque de todos modos bien merece la pena recordarlo, es aquel que habla de la desnutrición. Expertos en la materia, incluso la Asociación Argentina de Nutrición en la República Argentina, dieron cuenta, a partir de distintos estudios que presentó oportunamente la Red Solidaria, ¿no? Que son alrededor de 1000 asociaciones sin fines de lucro que trabajan todas juntas y que permitieron con esa red llegar a datos que fueran más certeros. Puntualizaba que la mayor preocupación entre los niños menores de 6 años no es la desnutrición en la Argentina, sino la malnutrición.
y señalaban que esto es producto de la desinformación o falta de conocimiento de los adultos y en consecuencia de los niños. ¿Cuánto tienen que ver alimentos, producción y educación? Hay gente que trabaja muy bien en lo que es nutrición infantil, el CESNI es uno de ellos. Lo que sí planteamos que quizás en Argentina podemos establecer que no es un problema de oferta, sino es un problema de distribución. Entonces, no es homogéneo el comportamiento alimentario. Argentina produce para casi 400 millones de personas. Quiere decir que hay mucha disponibilidad. El tema es que cuando llegamos a la góndola, la madre, vaya a saber por qué discurso en su mente, elige un producto u otro producto. Entonces, ahí es donde aparece la malnutrición. No es un problema de disponibilidad, es que debemos incidir en la cabeza de la mamá para enseñarle que muchas veces con poco dinero se puede bien nutrir al niño. Aquella cosa que no hacemos bien, recordemos las palabras del doctor Parodi o del doctor Albino, sobre la pequeña ventana que tenemos para hacer bien las cosas. Si existe malnutrición, el bebé no está eligiendo su alimento, sino que la madre lo hace por él. Debemos volver a la lactancia, debemos volver a la proteinización de nuestros chicos, debemos sacar aquellos alimentos que son parte de la industria, que son correctos para cuando yo estoy conformado, no por una etapa primaria. Creo que hace falta políticas públicas con respecto a esto. Observar, por ejemplo, que la actual administración está gravando aquellas bebidas que tienen que ver con lo azucarado. No porque tenga nada en contra de, sino porque debemos cuidar la salud pública. Y la buena nutrición parte a partir de la educación que podemos realizar en las madres, porque los niños siempre irán por lo más palatable. Y ahí es donde tenemos que trabajar nosotros. Vamos a hacer una pausa, la última, y enseguida vamos a realizar. Seguimos en esto que es mitos y realidades del campo argentino, en vivo por Chacra Televisión. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. ¿Querés más rendimiento en tu campo? Te ayudamos a agrandar el equipo. Para crecer, actualizarte o empezar un nuevo negocio, en CLAS te acompañamos siempre. CLAS, estamos ahí, con vos. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. ¿Querés más rendimiento en tu campo? Te ayudamos a agrandar el equipo. Para crecer, actualizarte o empezar un nuevo negocio, en CLAS te acompañamos siempre.
CLAS, estamos ahí, con vos. Los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Último tramo de este programa Mitos y Realidades del Campo Argentino que hacemos en vivo por Chacra Televisión, hoy con el ingeniero agrónomo José María Aulicino. Hablamos de la producción, de la comercialización y también del consumidor. Siempre decimos que en la tanda o en el momento en que estamos conversando fuera de aire siempre hay temas muy ricos y decíamos, ¿cómo hay que analizar el consumidor, el perfil de consumidor? Yo creo que es la pregunta donde todos estamos atrás de eso, las mismas empresas, las industrias, los sectores alimentarios. Por suerte el consumidor es muy diverso y no tiene una única cabeza. Por suerte las valoraciones son subjetivas, pero preferentemente tenemos que estar trabajando de cómo es que lo analizamos. Tenemos que romper el paradigma de estos consumos aparentes, al cual hablamos en el primer bloque, que es lo que produzco menos lo que exporto, dividido la cantidad o lo que importa dividido la cantidad de personas y el consumo aparente. Por ejemplo, en carne vamos a tener un número, son 65, 70 kilos de carne. Pero tenemos en casa gente que no la puede masticar o bebés que no lo pueden hacer. ¿Qué es lo que hace la gente con la carne? ¿Qué es lo que hace con las frutas y verduras? ¿Cómo debemos analizarlo? Desde siempre estamos haciendo un trabajo a nivel del INDEC de cuánto se gasta. Pero creemos que tenemos que saltar un salto cualitativo a saber qué es lo que realmente hace cada una de las familias. Para eso la técnica que siempre proponemos hace mucho tiempo, con muy poco eco de entre las autoridades nacionales, es hacer un panel de consumidores. En vez de una encuesta, que es una fotografía, hacer un panel dinámico, que es decir, que yo debo seleccionar X cantidad de familias representativas de todos los niveles socioeconómicos y analizar qué es lo que estaba planteando. Allá en la década pasada, en el caso de España, esto se realizaba dándole un escáner a cada familia. Es decir, que cuando venía doña Lola, lo que tomaba el producto lo escaneaba y automáticamente se comunicaba y sabían qué productos, qué marca, con qué frecuencia, cómo lo consumían, quiénes lo consumían, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos gestionar un sistema agroalimentario sin información? Muchas veces los hemos llevado adelante a través de la técnica de los dígitos oscilantes. Hoy no sirve más, hoy tenemos que tener información. Por eso hay muchas técnicas para poder observar al consumidor, desde cómo lo compra hasta cómo lo utiliza. Técnicas conocidas, probadas, pero por suerte tenemos que abandonar el tema del consumo per cápita porque es una mentira a medias. No tenemos que quedarnos así, sino que tenemos que ver cada consumidor, cada nicho de consumidores. ¿Qué es lo que hace una mamá con 5 hijos y un plan? ¿Y qué es lo que hace mamá con un nene y su marido? Diferentes estrategias, porque si no, no podemos saber desde el punto de la economía si aumenta el pan, cómo incide en cada uno de los estratos sociales. José María Aulicino, ingeniero agrónomo, docente investigador, gracias por habernos acompañado aquí en Mitos y Realidades. Te agradezco, Karina, por brindarnos la oportunidad a aquellos que intentamos hacer algo parecido a la ciencia de poder comunicar nuestros resultados en pos
de la mejora del consumo argentino. Muchísimas gracias a vos. Nosotros, como siempre, les agradecemos el habernos acompañado aquí en Chacra Televisión en esto que es Mitos y Realidades del Campo Argentino. Seguimos en vivo ahora en instantes, Claudio Gianni con Los Mercados al Instante. Inmediatamente después, Viviana Valles y todo su equipo con la edición central de Chacra TV Noticias. Hasta cualquier instante. Muchas gracias. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. ¿Querés más rendimiento en tu campo? Te ayudamos a agrandar el equipo. Para crecer, actualizarte o empezar un nuevo negocio, en CLAS te acompañamos siempre. CLAS, estamos ahí, con vos.